Hola, ¿qué tal? Soy David Femat Nava, aquí presente para seguir con el estudio de la esfera de la creación del universo. Y estoy poniendo un texto que debe ser inolvidable, que no se les olvide, es muy esencial, es fundamental para poder comprender lo que hemos venido estudiando. De manera que pues este versículo muestra muchas cosas preciosas y lo voy a leer. Dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Bueno, aquí pues, como ya he dicho antes, es esencial para el estudio. Y aquí nos enseña que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios, el verbo de Dios, ¿sí? Y que proviene de agua y por el agua subsiste. Bien, el agua o las aguas son eternas, que provienen de su palabra. Dice que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios, pero de antemano se hizo el agua o las aguas para que el cielo o los cielos y la tierra subsistan. Así es que el agua es primero, debió ser creada primero. Entonces el agua es hecha por el verbo. El verbo es lo único que hace en el universo los cielos y también la tierra, pero de antemano hizo las aguas, como dije anteriormente. Bien, es esencial este versículo. El siguiente versículo no deja de serlo también. Es un versículo precioso donde contiene la esencia misma de Dios. Y claro, es en el verbo encarnado, ese Dios invisible a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, si Él es antes, es en la eternidad misma. Él es la eternidad misma, es antes de su creación, de todo lo que hoy podemos disfrutar tú y yo, la belleza y la majestad de Dios en la creación del universo. Bien, y dice: en Él, todo está contenido en Él, en el Verbo, en el Hijo de Dios, fueron creadas todas las cosas vienen o provienen de Él, subsisten de Él, ¿sí? Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo lo que existe, visible e invisible, fue creado por medio de Él y para Él. De Él y para Él. De Él y para Él. Todo está concentrado en Él. El 17 dice: Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten.
O sea, todas las cosas no deja de ser ninguna, sino como dice estrictamente, todas las cosas. No olvidemos este versículo que es esencial para nuestro gran estudio. El siguiente versículo dice, Dios hablando muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Con la palabra sustenta todas las cosas. Sí, aquí lo dice radicalmente, estrictamente, categóricamente. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, siendo el verbo Dios. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bien, pues este versículo es básico, esencial para nuestro estudio. En el siguiente versículo también dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está claro, no hay confusión, lo dice perfectamente claro. Y esto se refiere al verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, es decir, en la eternidad misma. Ok, hasta ahí vamos bien. Vamos a ver la siguiente parte. La esfera de la creación del universo, la gota del agua de la eternidad. Elohim, su voz, el verbo de Dios. Nunca podremos prescindir, nunca, porque Él es eterno y siempre va a estar presente en cualquier evento. Así es que, pues, esto nos enseña la esfera eterna de la creación del universo, formada por una gran cantidad de agua, una gota de la eternidad, aquí le puse, y Dios, Espíritu, el Verbo, haciendo grandes maravillas, como lo hemos visto. Voy a pasar a unas imágenes. Aquí ya, como hemos visto, el símbolo del infinito, la eternidad, como decía, un círculo doblado, torcido, ¿verdad? Donde es luz inaccesible. Él es luz inaccesible. Así es que vamos a ver el siguiente. Vamos a ver, es que se atoró aquí, bien, ahí está. La esfera de la creación del universo. Y hablábamos de ello, o de esta esfera, ¿sí? Ahí está. Observen, porque es básico. Aquí está la gota de agua. Yo la mostré así, es una gota eterna, las aguas contenidas en esa gota, las aguas. Aquí la esfera también, una esfera, y nos muestra al interior algo, desarrollo de la creación, pero ahorita estamos viendo algo
especial. Vemos aquí también la imagen, solo una esfera, un color azul con blanco, perdón, un poquito delicado de la garganta, pero esto no impide que sigamos adelante. Y como decía anterior, en las enseñanzas que he venido realizando son en el interior de esa esfera eterna de la creación del universo, pues hay más esferas, más esferas. Sí, todo se mueve con esferas. Voy a retroceder. Perdón. Perdón. Aquí ya leíamos estos versículos que voy a proyectar. Dijo el alto sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es santo, yo habito en la eternidad y la santidad. Bueno, Él está fuera de la creación, habita en la eternidad misma. El siguiente versículo dice, el cielo es mi trono, ciertamente el cielo, donde está únicamente Él, como ya lo he dicho antes, fuera de la esfera de la creación. Y abajo dice, todo lo que hay debajo del cielo es mío. La creación es suya. Aquí en el texto de 2 de Pedro 3, 5, ya lo vimos, en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsisten. Esto es elemental. En el antiguo tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra. Ya lo vimos, los cielos y la tierra provienen del agua y por el agua subsisten. El siguiente versículo, lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y cuando Dios, el verbo, empieza a obrar en la eternidad, Él crea el agua o las aguas y empieza su espíritu a fluir sobre la faz de las aguas. Empieza a tratar sobre las aguas. Pero para darle sentido a la palabra de Dios, Él crea la luz, una luz que para que ilumine la obra majestuosa de su creación, independientemente del sol, las estrellas y la luna, independientemente, sino una luz en la cual esa luz es Él. Esa luz significa Él. Es el verbo iluminando la creación misma. ¿Sí? Cuando dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Sí? Esa es la ocasión en la cual hizo la luz. Por el verbo hizo la luz e iluminó, y empezó el Espíritu a obrar. El Espíritu de Dios, el verbo de Dios trabajando de manera asombrosa. ¿Sí? Entonces dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Obviamente, para que se vea, empieza a obrar esa luz especial en la creación. Aunque Él es luz inaccesible, ahora el verbo se manifiesta en esa luz para iluminar el universo, todo el universo, y empieza a trabajar sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, vemos ahí en Hebreos 11,
es pues la fe. La fe es sinónimo de luz, ¿sí? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Tú no vas a ver nada si estás en plena oscuridad, pero si viene la luz, se enciende la luz, tú vas a ver, yo voy a ver. Entonces, por la fe se entiende que fue hecho el universo por la palabra de Dios. De lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, esa luz manifestándose, ¿verdad? Sí, y esta luz, pues como dije, viene de la fuente esencial, de la luz inaccesible, es luz, que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Nadie puede ver a Dios porque Él está fuera de su creación, ¿sí? Él está fuera de su creación. Dios aparece de luz inaccesible a luz accesible para que lo podamos ver. Esto es por medio del Verbo hecho carne, Jesús el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Él es la luz que viene de la luz inaccesible a una luz para que lo contemplásemos, ¿verdad? Yo no estuve allí en ese evento cuando el pueblo judío recibió al Mesías en ese entonces. Bien, aquí vemos que son esferas, pero vamos a dar paso a al siguiente versículo. Dios es espíritu. ¿Sí? Dios en la eternidad es espíritu, es verbo. Él lo es todo en todo. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy. ¿Verdad? Es categóricamente dice, yo soy el que habla contigo. Bueno, de antemano, yo soy el Espíritu. Yo soy Dios, ese Espíritu. Pero también yo soy el Mesías. Yo soy el Cristo. Declara categóricamente Jesús. Este versículo es lo que muestra. ¿Sí? Pongamos bien los ojos en este versículo y contemplemos lo que este versículo nos quiere enseñar. Contemplar la hermosura de su palabra. Dios es espíritu en Jesucristo. Yo soy. Categóricamente dice el Señor aquí. Palabra de Elohim, voz de Elohim, unicidad, el verbo. Él es el único. No hay otra palabra. Solamente la palabra de Dios, la voz de Dios, fluyendo la voz de Dios, el soplo de Dios, ¿verdad? Hay muchos sinónimos que se refieren al verbo, al espíritu, a la voz, al soplo. Bueno, aquí seguimos viendo las esferas de manera ordenada, desde la más grande hasta la más chica, que tomaremos en cuenta todo lo que nos quiere enseñar esto. Bueno, todo eso fue creado por el Señor. Todo lo que existe, presente, pasado y futuro, visible e invisible, es gracias al verbo, ¿sí? Que no se nos olvide. Todo lo que existe, presente, pasado, futuro, visible e invisible, es gracias al verbo. Vamos a ver aquí, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, es lo que dice. En Él estaba la vida era la luz
de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, aquí no prevalecieron porque Él es luz. ¿Sí? En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces se iluminó, ¿sí? Venció a la oscuridad. De esa manera Él es la luz, pero también creó la oscuridad. ¿Sí? No perdamos de vista esto. Él creó también la oscuridad, así como dicho antes, Él habita en luz inaccesible y no requiere luz externa, aunque está bajo la oscuridad. Él es luz. Dice, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquí hablando de Juan el Bautista, es para dar testimonio de que Jesús era la luz, aquella luz verdadera que venía a este mundo, ¿verdad? Al cosmos, al universo, y en el mundo estaba, y por Él fue hecho. El mundo fue hecho por Él. Entonces, Juan da testimonio de la luz, es lo que dice del 6 al 12. Y no se les olvide que Jesús es la luz. Juan decía, no, yo no soy la luz. Yo vine para dar testimonio de la luz. Y él se refiere a aquella luz verdadera, a Cristo Jesús. Bien, el verbo Elohim en el interior de la gota de agua eterna, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, es el Cristo, o el Mesías, el verbo encarnado, humano, nacido de mujer, ¿sí? Para mostrarse como un ser humano común y corriente, con debilidades, pero Él es un ser que viene del cielo, eterno. Bien, vamos adelante. Vamos a referirnos a las aguas. Aguas en hebreo magin, en griego judor. Aguas, múltiples cantidades suficientes, eran vastas para, en este caso, las aguas que he mencionado son eternas. ¿Sí? Aquí en Magin, Judor, está la eternidad misma, en griego y en hebreo. ¿Sí? Aquí el versículo que señalaba hace rato, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bien, como dije, el Espíritu es el verbo de Dios, la palabra de Dios, haciendo una obra, esto en el principio. Y como he tratado en enseñanzas anteriores, la tierra que es básica, que es esencial para su obra de la creación, porque realmente hizo la tierra precisamente para manifestar su gloria, ¿sí? En la tierra. No lo hizo con los ángeles, sino lo hizo con la humanidad. Entonces empieza a trabajar en la tierra, pero esa aún no se muestra porque el Espíritu de Dios empieza a mover sobre la faz de las aguas. Entonces crea en las aguas, crea la tierra. Y como dice, estaba desordenada y vacía, no tenía ningún orden, ninguna forma, estaba vacía, tenía que ser extraída del agua y colocarla en el centro del universo, ¿verdad? En el vacío, para que pudiera verse la gloria de Dios en la tierra. Entonces el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, haciendo una obra preciosa.
Aquí vamos a tomar el soplo como una palabra, su palabra, el aliento. Dice que por el aliento se amontonaron las aguas, ¿verdad? Esas corrientes de aguas, esas aguas eternas se juntaron, ¿verdad? Las corrientes como en un montón. Aquí vemos, es claro el versículo, el soplo del aliento. Ese aliento proviene del verbo, viene de Dios, ¿sí? Y Él creó las aguas. Por el soplo de Dios se da el hielo. Sí, podemos imaginarnos, pues si ves una foto o una imagen así de la tierra con el agua a fluir, créeme que en ese tiempo estaba oscuro y en esa densa oscuridad obviamente había aguas congeladas, ¿verdad? Aguas hechas piedra, pero el Señor empezó a trabajar, ¿verdad? Por el soplo divino y se hizo hielo, se petrificó, se congeló. Perdón. Entonces es lo que nos enseña este versículo de Job 37:10. Vamos adelante con Job también. Dice, ¿de qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Es una pregunta, pero obviamente fue el verbo. Volvemos a lo mismo, el verbo, el soplo de Dios. Y todo surge de Él, como un vientre, ¿verdad? Salió de Él. Es una obra de Él. Y la escarcha del cielo, ¿quién la engendró? Dice, más abajo las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Sí? Aquí vemos, si en lo más profundo de las aguas eternas, de esa gota de agua, en la parte superior y en el interior, haz de cuenta que era una piedra, ¿verdad? Congelada, pero como esa luz aparece, entonces empieza a derretirse para poder hacer obras gloriosas en las aguas. Vemos ahí la faz de la misma, en la faz, en lo más bajo, al fondo de esas aguas. Claro, el fondo no va a existir porque es eterno, ¿verdad? La faz del abismo es eterno. ¿Sí? Aquí vemos esas esferas, una grande y otra pequeña. Bien, aquí vamos a ver. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Esta es una semejanza de lo que vengo hablando, de las tinieblas, esa oscuridad en las aguas. Y ahora se refiere a las nubes de los cielos. Bueno, ¿has tú visto eso? Oscuridad de las aguas cuando empieza a mostrar que se va a manifestar una gran lluvia oscura. Bueno, aquí vamos a tomar en cuenta las tinieblas. El Salmo 29 dice, voz de Jehová sobre las aguas. Él trabaja sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. ¿Sí? Su voz, su palabra, su espíritu. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. La excelencia, aquí vemos la exaltación del corazón de David hacia Dios, ¿verdad? Dios le manifestó todo esto a David. Y voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, majestuoso, ¿verdad?
Bien. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Salmo 33. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y esto está hablando de la parte de arriba, de los cielos. ¿Qué hizo los cielos? En la parte superior pues, está agua, mucha agua, pero abajo está el firmamento y arribita está un cielo especial para su ejército. Dice, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Todo fue creado. Todo. Como dijo Colosenses, el apóstol Pablo. Principados y potestades, tronos, dominios fueron creados por él. Sí, aquí vemos por el aliento de su boca. Él junta por montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. O sea que todo le pone límites. Junta en montón las aguas del mar. Las aguas del mar, obviamente está hablando de manera literal refiriéndose al mar. Pero como he dicho en enseñanzas anteriores, el mar está ligado, está enlazado con esas aguas, las aguas eternas, ¿sí? El mar y también la tierra, porque lo veremos más adelante, no me voy a adelantar, pero vamos a ver, voy a poner una imagen, cuerpos esféricos, el agua es esférica, aquí nos muestra ligamentos, el oxígeno, dos moléculas, dos átomos de oxígeno, en este caso aquí ya lo vemos más claramente, dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Más claramente aquí, hidrógeno, positivo y oxígeno. H2O. Como dice, aquí vemos un ejemplo de las aguas. Sí, está quedando claro, aquí con esta imagen se afirma dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Aquí la gota grande es de oxígeno y las dos chiquitas de hidrógeno. Así lo representa esta persona que lo hizo, ¿verdad? Aquí aguas. Y aquí vemos la luz, una luz que es el verbo. Voy a regresar a la parte anterior. Dice, vamos a ver en las aguas. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. Bueno, es un salmo que nos habla de las aguas. Y las aguas dice que vieron a Dios. Bueno, pues Él es el creador. Y también los abismos se estremecieron. Salmo 147, enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Bueno, aquí enviará su palabra. Él envía, Él dice y se hace. Y dijo, sea la luz, y fue la luz. Con el simple hecho de decir la palabra correcta, se hace. Entonces enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirá las aguas.
todo lo hace Él, en su espíritu, en el verbo. Dice el Salmo 148, dice, alabad cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Las aguas que están sobre los cielos, abajo están los cielos de esas aguas, ¿sí? Del firmamento, de la expansión, como dice el versículo, dice, alabad el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Fue su palabra, lo hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Este versículo ya lo hemos estudiado anteriormente, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que lo hizo eternamente y para siempre. Y su ley permanece para siempre, ¿sí? Todo lo que Él hace permanece para siempre. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de su obra, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuese las fuentes de las muchas aguas. Bueno, en este caso, pues, la palabra donde contiene la sabiduría, porque habla de la sabiduría este texto, ¿verdad? Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fue engendrada, antes que fuesen las fuentes de las aguas o de las muchas aguas. ¿Sí? Se refiere al verbo de conocimiento, de sabiduría. La sabiduría proviene de Dios. El siguiente versículo es Proverbios 30. ¿Quién ató las aguas en un paño? Es una pregunta. Le está haciendo Salomón. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? El nombre de su hijo, si sabes. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Entonces, su palabra es perfecta, es limpia, es escudo a los que en Él esperan. Él tiene cuidado de esas aguas, así lo dice. Isaías 40, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Vemos la majestad de Dios, la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios plasmada en estos versículos, ¿verdad? Quien midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, y con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová